Bien. Para quienes están continuamente templados por el calor de tapa, ¿sí? Recordar tapa, la parte de tapasia, en lo que son los yamas y los niyamas, encontramos tapa, tapasia, tapas. Los tres tipos de dolores: dolor espiritual, ambiental y físico. Hatha es como la ermita, sí, que protege del calor, y para aquellos que siempre unidos en el yoga, Hatha Yoga es la base que actúa como una tortuga. Verso 10. Significado. Pues a través de la práctica del Hatha Yoga, todo el ser se vuelve fuerte y en forma como refugio, sí, esa parte de la tortuga, el refugio de los efectos de los dolores que surgen de la vida. La tortuga se puede meter dentro, ¿no? La palabra sánscrita, tapa, tiene dos significados, ¿sí? Como sabemos, bueno, las palabras tienen 4, pero en este caso uno es calentar y el otro es dolor. Y eso sí, el dolor en sí, como sabemos, el dolor en sí es un tipo de calor y el calor es un tipo de energía, ¿sí? El dolor atempera y calienta la mente, las emociones y el cuerpo físico. El dolor es de 3 tipos: adiamatic, espiritual; adidevik, natural o ambiental; y adibautic, físico. Mientras que nosotros sintamos la separación de nuestra verdadera identidad, siempre vamos a sufrir hasta el punto espiritual. Eso es el sufrimiento espiritual, esa desconexión de nuestra verdadera esencia y identidad. Adyamati, tapa, es aquello que surge de vivir sin darnos cuenta del ser interior que llevamos, ¿sí? Sin escucharnos interiormente. Es fundamental para que luchemos por una experiencia más pura, comenzar a escuchar nuestro ser interior. El dolor provocado por circunstancias naturales también puede ser muchas veces inevitable, pero también aquí es importante escuchar al ser interior. En el curso de la naturaleza, pues siempre va a haber algún tipo de desequilibrio, pues climático, como sabemos, o geológico. Puede haber inundaciones, sequías, temblores de tierra, vientos, tormenta, todo esto. Pero todos estos afectan lo que es las funciones del organismo, del cuerpo humano, y en general también perturban lo que es el funcionamiento normal de la vida. También, pues, por los climas y todo el medio ambiente, los negocios se ven afectados, el crecimiento de los cultivos y muchísimas otras cosas. En tercer lugar, el sufrimiento, que hablábamos, era físico. Y bueno, la naturaleza siempre va a poner a prueba continuamente el cuerpo. A veces va a ser un desequilibrio, como sabemos, por bacterias, a veces es por un accidente y a veces pues son conmociones mentales y emocionales. Siempre nos está poniendo la vida y la naturaleza a prueba con desequilibrios. Por lo tanto, es esencial que el Hatha Yogi se prepare no solo físicamente, sino también mental, emocional, psíquicamente, de tal manera que no se vea afectado por estos 3 tipos de atemperamiento externo. Cuerpo-mente, como sabemos en Raj Yoga, el cuerpo y la mente deben estructurarse de tal manera que no se vean afectados por las circunstancias mundanas, de lo que son todos los acondicionamientos mundanos. Aquí es donde hablamos de Kaivalagya. De esta manera, el cuerpo-mente se vuelve como una tortuga. ¿Sí? Entendemos ahora la parte de la filosofía cuando hablamos de la tortuga, que puede extender sus extremidades cuando es necesario o puede retirarse a la protección dentro de su caparazón duro cuando se ve amenazada. Los sentidos externos, ¿sí?, deben ser exteriorizados cuando sean necesarios, los 5 sentidos, pero a nuestra disposición y control deben ser interiorizados y no verse afectados por los acontecimientos externos del mundo, ¿sí? Para perfeccionar esta condición, ¿sí?, los 5 sentidos, Svatmarama nos aconseja practicar de nuevo Hatha Yoga, porque esto permitirá tal fuerza y control del cuerpo y de la mente. Bueno, vamos un poco con la simbología de la tortuga de nuevo, para que entendamos un poco más de filosofía. Se dice que la creación del mundo
descansa, bueno, la creación tal y como la conocemos, descansa sobre la tortuga. Y es un emblema de una paciente perseverancia, ¿sí? Las historias de la tortuga y la liebre. En la mitología hindú, cuando comenzó a producirse la disolución del universo, la Tierra perdió su apoyo y se vio amenazada de destrucción. Ahí Lord Shiva vino al rescate y se manifestó en forma de tortuga sosteniendo la Tierra sobre su espalda y de ese modo se salvó la Tierra. Por supuesto que esta leyenda no debe de tomarse literalmente, ¿sí? Es la explicación realmente de lo que sucede durante el proceso de la creación y evolución. Aquí estamos hablando del proceso de evolución y creación del universo y la Tierra, tanto externa como internamente, y del movimiento y del regreso al centro del ser. A medida que la conciencia individual se acerca al yo real, los soportes de los cuales depende nuestra mente, o sea, es decir, los sentidos y el mundo sensorial, se vuelven menos influyentes. Quiere decir que el mundo exterior empieza a dejar de influirnos. La conciencia puede caer también en un vacío si la mente se disuelve por completo sin tener una base donde apoyarse. O sea, sí, que la mente puede disolverse al completo sin base, lo que quiere decir que ocurriría la despersonalización del ser. La preservación de la mente y el cuerpo deben tener lugar cuando la conciencia pasa a estados superiores. Los sentidos deben estar condicionados para retraerse y extenderse a voluntad. Quiere decir que tenemos que tener control de nuestros sentidos. Y el concepto de Vishnu es un aspecto de lo que es la existencia que vincula el prana, la energía vital, y la conciencia con el cuerpo físico y con la creación. Un poco también como estamos viendo en la imagen de al lado. En el Tantra Raja Tantra, según el Tantra Raja Tantra, hay 4 tipos de korma. Korma significa tortuga, conocidos como para, desgagata, gramaga y grijaja. Para korma, lo que sostiene la tierra, ¿sí? Los países sería desgagata, las aldeas gramaja y los hogares individuales sería grijaja. Aquí os digo algo sobre el versículo 88 que es interesante tener en cuenta con este verso. El que hace yapa sin conocer Kurnamastiti, la posición de Kurma, ¿sí? La postura de la tortuga, no solo no obtiene el fruto, sino que se encuentra con la destrucción. Por eso digo, los voy a meter aquí porque me parecía un verso bastante interesante, que dentro de la práctica del Hatha Yoga, el yogi debe de conocer la postura de Kormasana, Kormastiti. ¿Y para qué? Pues para experimentar un estado de conciencia y de existencia superior o incluso más puro, y aún mantener el cuerpo-mente en el reino este denso, ¿sí? Experimentar ser ese soporte donde se mantiene donde se mantienen los reinos densos de nuestra propia conciencia, pero también, como dice, sin perder el cuerpo para poder regresar, y hay que estar preparado. Aquí es donde comienza ese viaje del héroe. El cuerpo y los sentidos deben entrenarse con la práctica de Hatha Yoga de tal manera que la conciencia pueda retirarse y regresar para continuar con las experiencias sensoriales. Lo que quiere decir que el Hatha Yoga es el proceso mediante el cual el cuerpo se vuelve como una tortuga, de modo que la forma externa no es el lugar de reproducción de la enfermedad y la falta de armonía, sino más bien es una cubierta protectora. Gracias por llegar hasta aquí.